Muchas veces nos encontramos en crisis donde tratamos de buscar la verdad de alguna u otra manera y al final terminamos con un vacío enorme que no sabemos cómo rellenar. Sin embargo, es ahí donde entra Dios a empezar a guiarnos en nuestro camino. O al menos así es como empezó la historia de Jairo. Acompáñeme a conocer más cómo llegó a su punto de quiebre y toda la transformación que vivió para llegar a ser la persona que es hoy en día. Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio de Historias que saben. Estamos muy contentos de que estén conectados en este día de hoy. Hoy estamos con... Jairo Castiblanco. Muchas gracias por acompañarnos, Jairo. Bueno, ustedes pueden ver que tenemos cierto parecido, ¿cierto? Miren, es porque él es mi papá. Estoy encantada de tenerlo hoy por acá. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? No, pues muy contento, gracias por la invitación y pues muy chévere estar aquí en el tercer programa em, apoyando y bueno, muy chévere que me hayas invitado y pues a la gente que nos está viendo un abrazo y un saludo muy grande. Bueno, me encanta tenerlo por acá porque sé de primera mano que tiene muchísimas historias para contar. Bueno, para contarles un poquito más de él, Jairo es ingeniero de alimentos, trabaja ahorita en la industria como vendedor comercial, ¿verdad? Y bueno, a él le gusta mucho el mundo de la música. De hecho, ahorita en este momento es el director musical en la iglesia en la que estamos y pues es como una de sus pasiones, ¿cierto? Sí, entre muchas, yo diría que soy como un músico frustrado, pero sí ahí estamos sirviéndole al Señor. Bueno, me encanta. Digamos que ese director musical, creo que en tu cara se nota como, es como un Un titulazo. título muy grande. Exacto. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar al lugar en el que estás? Bueno, yo creo que mi vida es una vida de milagros Ok. porque yo no debería estar aquí. Yo creo que yo estaba destinado al fracaso realmente por muchas razones. Desde cuando nací, pues yo recuerdo yo recuerdo no porque no he podido viajar en el tiempo todavía, pero mi mamá me comentaba que yo nací de milagro porque cuando mi mamá me iba a tener, pues ella rompió fuente y demás y ella me dice que estaba como en una especie de segundo piso y que nadie la atendía y que cuando ella pues me expulsó, no sé, parece que tenía mucha fuerza y entonces yo caí de la cama, casi caigo al piso, pues obviamente me hubiera reventado. Yo creo que algo me alcanzó a tocar porque quedé con la cara así, pero ella dice que me alcanzó a agarrar y que ella no sabía cómo, porque yo estaba dentro del líquido, dentro de la bolsa desde el embarazo, dentro de la, ¿cómo se llama? Bueno, estaba ahí metido en ese líquido amniótico y ella no sabía cómo romper y ella decía que yo ya me estaba poniendo morado, y que yo ya no estaba como respirando normal. Y pues ella me decía que con las fuerzas de donde yo no sé, sacó, rompió esa bolsa, rompió la placenta es el nombre Ujú. técnico de la bolsa, ella dice que la rompió con una fuerza y que logró que yo pudiera respirar y que ya había vuelto al color normal. Y pues de ahí como a los 3 meses más o menos, tal vez 6 meses, ella me dice que también tuve, pues a raíz de ese episodio, como que algo quedó afectando a los pulmones y me dio algo muy tenaz que pues casi me muero. Dice ella que fue la mano milagrosa de un médico que me inyectó yo no sé qué cosa y pues ahí, entonces por eso digo que yo tal vez no debería estar aquí, pero Dios tiene sus propósitos y para algo me tenía y ya a raíz, pues a partir de ahí fue un paso a paso, un transformar a transformar que tuvo el Señor conmigo. Espectacular. Ese nacimiento difícil, pero es como tú dices, como un milagro, como un testimonio. Pero entonces, pues tú dices que ha sido como un proceso, un caminar. También dices que tu mamá era como creyente, como que la mano milagrosa del doctor. ¿Creciste todo el tiempo conociendo sobre Dios o cómo fue? No, yo crecí en un hogar católico, apostólico y romano, Ok. de esos tradicionales, pues, pues mis papás eran de pueblo, Ujú. y pues obviamente en los pueblos la religión católica es muy arraigada y esa fue la formación que yo tuve. Yo fui consagrado
pues a Dios, porque, o sea, dentro de todo mi mamá era muy creyente y mi papá eran muy creyentes, pero también creían en el Señor de Monserrate, en la Virgen de Chiquinquirá, bueno, eso, yo no sé cuántos, cuántos dioses y vírgenes tenía yo detrás, pero fui crecido en ese hogar. Entonces, fui de primera comunión, de confirmación no alcancé a hacer, pero siempre estuve en esa formación, estudié en un colegio de curas, entonces siempre estuve como muy metido en la religión como tal, pero nunca pues para hablar de lo que dice la palabra como tal o algo así, no, era solo una tradición y solo una cultura religiosa. O sea, religión. O sea, como tú dices, las costumbres, todo así súper pegado. Religión, netamente religión. Pues yo crecí muy sanito en medio de muchas cosas que pues cada época y cada etapa tienen sus cosas fuertes, pero digamos que yo crecí muy sanito, pero sí muy arraigado. Pues yo no era fanático, ¿no? De decir pues el diácono, no, pero sí iba seguido a misa y todo el cuento, pero fui crecido en ese ambiente hasta que pues empiezo como a, cuando entro en la aborrecencia, que es como la época de rebeldía que tiene uno, pues esa adolescencia, yo le digo aborrecencia porque uno aborrece todo, pues empiezo como a tomar otro tinte y me empiezo a ir como por otro lado. Entonces ya pues esa religión en la cual me habían creado o hecho crecer mis papás, ya no era importante para mí, era más importante otras cosas. Yo admiré muchísimo o admiro mucho a mi hermano mayor y pues a mi hermana también, yo era el menor, pero pues mi hermano, por él es que soy hincha del equipo que soy hincha, por él es que me gusta el fútbol, o sea, traté de seguirlo con muchas cosas y pues cuando yo lo trato de seguir a él porque él es una persona mucho de ingeniería, de ciencia, de todo este tipo de cosas, pues empiezo a desviarme un poco más hasta llegar al punto de creer en otra serie de cosas y volverme prácticamente ateo. Ok, tú dices que es allí como en la adolescencia, ¿no? Se escucha mucho hoy en día que cuando, sí, cuando una persona llega a la adolescencia es como, los papás siempre es como, ay, no, ¿qué le pasó a mi niño? Me lo corrompieron. Y en el mundo escuchamos decir como que se abre la mente, sales de esos conceptos de religión, de los conceptos de Dios que te tienen atado. Cuéntanos un poquito para ti. ¿Qué significaba el hecho de ser ateo? O sea, cuando tú empezaste a relacionarte con estos conceptos de ateísmo, ¿cómo te sentías? O sea, ¿qué era lo que afirmaba la verdad dentro de ti? Lo que pasa es que cuando uno está en la adolescencia, empieza a tratar de formar una identidad y uno realmente no sabe, o sea, es una época muy tenaz porque es que uno tiene cuerpo de hombre, ya la voz le empieza a cambiar y bueno, es una crisis allí, pero su mente sigue siendo de niño. Realmente uno madura como hombre, yo creo que por ahí a los 20, bueno, mi esposa dice que todavía no he madurado, pero uno madura muy tarde, o sea, uno no madura a los 16, 17, 18 años, uno no madura, pero ya lo tratan como si fuera una persona madura. Ujú. Entonces, en esa búsqueda de identidad, uno trata de encontrar unas chupas de dónde pegarse y pues uno quiere ser diferente. Entonces, en el buscar ser diferente, en el buscar decir, no, yo voy contra todo, a mí no me interesa esto, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, pues obviamente uno empieza a desviarse. Yo no sabía qué era ser ateo o no ser ateo, pero como yo empiezo a seguir mucho a mi hermano pues tenía mucha literatura de ingeniería, él compraba mucho una revista que se llamaba pues era de mecánica y de cosas, no voy a decir el nombre porque de pronto todavía está la revista y cobra pauta, pero él tenía muchas publicaciones de estas, entonces yo las leía y pues eso me iba llenando y me iba llevando a otras cosas, entonces pronto llegué a empezar a leer literatura sobre extraterrestres, sobre algo de brujería, sobre el I Ching, sobre, bueno, una cantidad de cosas y para completar, pues a pesar que mi mamá y mi papá pues eran católicos,
pues ellos también creían en otras cosas, entonces creían en las almas del purgatorio, creían en una cantidad de cosas. Y a raíz del episodio que yo contaba cuando nací, pues yo empiezo a generar una especie de asma y una especie de problemas en los pulmones. Y eso hace que mi mamá me empiece a llevar donde médicos y al no haber una sanidad completa, porque las gripas que me daban eran muy fuertes, pues hasta fui operado por José Gregorio Hernández o sea, me empiezo a desviar muchísimo, muchísimo porque mi mente empieza a mezclarse con la ciencia. Desafortunadamente, todo lo que es esotérico, tarot, brujería, tiene un tinte científico, entonces es muy llamativo para el adolescente que está comenzando a vivir o a buscar esa identidad. Entonces, claro, yo me empiezo a desviar muchísimo y pues ya a mí Dios no significaba para mí nada. Ok. ¿Qué te hizo cambiar ese punto de vista? Pues porque tú nos dijiste al comienzo, no, fue un proceso. Suponemos que el ateísmo fue parte de este proceso. ¿Qué te hace cambiar a ti de punto de vista y volver a decir, no, Dios sí es la verdad? O no sé, Dios sí existe desde este punto de vista, o Dios sí existe, pero es esto. ¿Qué te hace cambiar? O sea, ¿cómo haces tú para dejar ese ateísmo? Eh, no, es que es muy largo el tema. Pues a ver, yo termino el bachillerato, Sí. siempre fui no de los más sobresalientes, pero estaba ahí en el lote de punta. Estaba entre los mejores estudiantes, me graduó, pues no con honores, pero sí muy bien, y empieza la disyuntiva de qué estudiar. Entonces, pues viene el tema, como mi hermano era ingeniero, pues yo decía, ay, tan chévere que le llamen a uno ingeniero, y me fui a estudiar dizque ingeniería química, pero yo vi ese pénsul y yo dije, no, eso es una locura, algo que sea parecido, ingeniería de alimentos. Igual de loco, pero bueno. Entonces yo empiezo en la universidad y pues obviamente mi formación en cuanto a ingeniería tiene que ver con mucho de tema de pruebas científicas. Entonces, claro, cada vez yo me voy afianzando más a la ciencia, y no con esto quiero decir que la ciencia esté en contra de Dios, no, sino que Ajá. estaba mal enfocada, Ok. y pues empiezan a pasar una serie de cosas en mi vida. Entonces, pues yo me vuelvo una persona muy, muy tenaz, pues no sé, empiezo a salir mucho con las muchachas, no era fiestero, nunca fui fiestero, tomatrago, empecé sí a tomar algo de trago, no era de esas personas que le gustaba mucho eso, jugaba billar, etcétera, o sea, me empecé como dentro de un esquema juicioso, que uno le podría llamar juicioso, porque yo no llegaba a mi casa harto ni nada de esas cosas, pero sí empezaba a tener algunas situaciones, y empezaron a suceder algunas situaciones, algunas cosas. Yo hablaba muy, o sea, de 5 palabras, 4 eran vulgaridades, era pues siempre he sido una persona como social, pero era muy, muy dado a la gente, pues tenía pelo, entonces las muchachas me perseguían. No mentiras, o sea, sí empezaba como a buscar mucho eso y tenía la respuesta. Entonces me empecé a volver así. Un poco bandido, como diríamos hoy en día. Sí, medio bandido. Y pues hay un punto, o sea, yo digo que Dios tiene un punto de quiebre en las personas. Y pues es decisión de la persona o aceptar el punto de quiebre o no aceptarlo. Ok. Hay una película que es muy viejita, que se llama precisamente así, se llama Punto de Quiebre o Breakpoint, y es con el de Matrix, se me olvida el nombre del, bueno, Keanu y Reeves. con Keanu Reeves, y hay otro man ahí también que era muy famoso. Entonces, esa película muestra que llega ahí un punto de quiebre, o sea, ellos son bandidos y llega un punto de quiebre en que como que pasa algo en las vidas de ellos. Y esa película yo creo que es muy para el cristiano, porque llega a un punto en que Dios pone un punto de quiebre, pero antes de eso hay una serie de sucesos, ¿sí? Entonces, pues pasan muchas cosas y a mí me gustaba mucho trasnochar, ver televisión de noche. Para mí la noche era, no sé, como la inspiración para muchas cosas. Me empieza a gustar muchísimo la música. Por allá en 11 tuve la oportunidad que me enseñaron algunos ritmos, entonces yo en la noche
cogía la máquina, la tapa de la máquina de coser de mi mamá, que era una cosa de madera, Ujú. y sobre eso yo tocaba y hacía los ritmos, y con un vaso de vidrio y un color hacía los encerros, y yo me encerraba en ese mundo, y pues obviamente empiezo. Y una vez, viendo televisión tarde de la noche, vi una serie que se llamaba Don Camilo. Y esa serie, pues aquí es curioso, pero yo siempre he dicho que cuando Dios quiere llevarte a ese punto de quiebre, utiliza lo que sea. Y uno puede decir, uy, pero un programa de televisión o una canción en la radio, pero Dios la utiliza, porque así Dios ponga a hablar a la mula o a las piedras, Ujú. Dios te va a llevar a lo que Él quiere. Sí. Y pues yo veo esa serie, y la serie de Don Camilo es una serie de un alcalde y de un cura de un pueblo, y entonces hay una guerra política entre ellos. Eso es una serie, creo que italiana, si no estoy mal, aquí la adaptaron. Y resulta que el cura, cuando entra a la iglesia, hay un Cristo y el Cristo le habla. Y le habla cosas chéveres y él se siente bien, o sea, es como un amigo. Yo digo, tan chévere ser uno, tener como esa relación, ¿no? Con un ente, si es que hay realmente un ente, porque pues yo ya estaba medio ateizado, pero yo decía tan chévere eso. Entonces, digamos que empieza esa como disruptiva de querer seguir siendo lo que yo estaba haciendo, pero también de buscar como lo bueno por otro lado, o sea, como buscar parte de Dios. Era como esa lucha entre no querer las costumbres que tal vez tenía en tu familia de la religión como tal, y esa lucha entre, o sea, como que no quiero nada porque eso no me gusta, pero quiero algo que sí sea real. Sí, exactamente, porque es que, o sea, siempre he odiado la religión, Ujú. siempre, 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 siempre. Yo creo que a mí cuando me bautizaron, yo grité, "Ah, no quiero, detesto la religión", Ajá. pero sí busco mucho la relación, y más que eso, la intimidad, pero siempre lo odié. Entonces yo no quería estar dentro de esos parámetros, yo quería tener una relación con Dios. Entonces yo empiezo a buscar por el lado equivocado, Ujú. y pues empiezo como a tratar de mirar ese Cristo, a ver si de verdad me habla. Y pues yo empiezo la universidad, el primer semestre me va muy bien, nunca he sido una persona de estudiar, yo con lo que veía en la clase, pues con eso tenía, y no hagan eso, hay que estudiar, y pues yo sacaba, pues sí, mis cuatro, mis tres cinco, y con eso pasaba y era feliz. Ujú. Pero llegó un punto en que en tercer semestre, pues siempre he tenido como, pues, yo no sé, Dios me dio como una cara, yo creo que fue el golpe del Del nacimiento. nacimiento, que me formó como una cara de payaso. Entonces la gente se ríe mucho de cosas que yo hablo, digo, o gestos, y pues me dio como un don de imitar a la gente. Tampoco hagan eso. Y yo imité a un profesor en tercer semestre, profesor de electrotecnia, tercer, cuarto semestre, y pues eso me hizo perder la materia. Ujú. Y cuando me hizo perder esa materia, perdí también otra que fue cálculo, y perdí otras. Mejor dicho, me atrasó un semestre. Y ese día fue muy decepcionante para mí, muy decepcionante para mí. Yo salí de la universidad, yo estudiaba o me gradué después de la Jorge Tadeo Lozano, que queda allá en la 22 con cuarta en Bogotá, y me fui como caminando como un zombie. Yo estaba muy mal ese día, estaba muy piedro, había llorado, sentía que le había fallado a mis papás, sentía que le había fallado a todo mundo, a la misma universidad, a los compañeros, porque pues yo le explicaba a mis compañeros, o sea, y pues por un hecho tan tonto de imitar, aunque la imitación era muy buena, pero el hecho de haber imitado a un profesor y de faltarle al respeto, pues claro, él me hizo perder la materia. Y pues yo me adentré hacia el centro. Para los que conocen Bogotá, por toda la cuarta, camino hacia el Teatro México, me acuerdo tanto, y ahí enfrente del Teatro México había un restaurante chino, y ahí almorzaba yo, y almorcé ahí, y cuando salí de ahí, no quería casi ni comer, y yo vi que venía un camión y me le mandé al camión. O sea, yo dije, no, ya, nada, no quiero nada con mi vida. O sea, era tanta la decepción que yo dije, o sea, a pesar que mis papás nunca fueron, sí, vas a estudiar con todo el esfuerzo, y yo, no, pero pues sí hacían un esfuerzo económico por pagarme una universidad como esa, que es una universidad costosa. Ujú. Y pues claro, o sea, ¿no? Y yo me le tiré al camión,
el camión frenó, pues me insultó. Pero yo decía, pero ¿por qué no pasó? O sea, yo no me quitaba de enfrente, el tipo me pitaba y me decía, está loco, está, pero no sé, yo no quería estar ya con vida. Y sin embargo, yo ahí pues como que reaccioné, llegué a la casa y pues empecé a golpear las paredes, mi mamá y mi papá no estaban, golpeé el armario, me volví los nudillos, muy feo, entre otras cosas, porque por esa época también, haciendo un paréntesis, entrenaba en un gimnasio y consumía también hormonas para crecer, porque pues eso era otro sueño que yo tenía, ser fisicoculturista y bueno, una cantidad de Eras cosas. todo un gym bro. Era todo, sí, aunque ahora no crean, pero sí. Entonces, claro, eso fue un cóctel de emociones, de hormonas, de una cantidad de cosas. Y yo derrumbé eso. Después mi mamá llegó, mi papá, pues vieron la destrucción del cuarto, vieron que yo estaba sangrado, me dijeron qué había pasado, les dije que había perdido el semestre. Pues no había perdido el semestre, sino que me había retrasado un semestre. Ah, Yo le dije a mi mamá que yo no quería seguir estudiando, que me iba a retirar. Mi papá pues me dijo, ¿y qué va a hacer? Y yo voy a estudiar música. Eso es lo mío, la música. Y mi mamá me dijo, no, usted está loco, ¿cómo va a hacer eso? Ya va en tercer semestre. Bueno, yo creo que ese fue el punto de quiebre. Ese empezó a ser el punto de quiebre, esa crisis que tuviste allí. esa crisis, porque a raíz de eso, pues mi mamá y mi papá dicen, no, venga, siga adelante, ok, le vamos a patrocinar la sinvergüenzada, compórtese, si ya no haga más chistes tontos y pues hágale. No pude dejar de hacer los chistes tontos, pero ya no me dejé pillar. Y pues ellos me apoyaron en eso, pero internamente yo estaba destruido, o sea, era como una especie de mitad Hulk y mitad, y mitad Jairo, y el Hulk quería acabar a Jairo de alguna manera, o sea, yo me odiaba. Ok. Entonces, pues empiezo a pasar esa crisis allí y me acordaba del programa, aquel del cura, Ujú. escuchando. Y entonces resulta que las cosas de Dios, tenía una compañera muy querida con la que hacíamos todos los trabajos y estaba una vez en la casa de ella, ya había por allá por Fontibón haciendo el trabajo y pues como yo era muy vulgar y muy grosero, pues claro, yo hablaba, tal por cual, esto, lo otro, uy, no, y pues la mamá me escuchó y la mamá muy linda me dice, venga Jairo, es que yo lo veo a usted como con problemas, ¿por qué no lee el rosario? Y yo, pues claro, esa es la solución, el rosario. Y entonces me entregó una cosa azul con el rosario Ujú. y pues me conseguí una camándula, mi mamá tenía, y empecé a hacer el rosario. Qué cosa tan aburrida esa vaina, pero lo empecé a hacer. Y entonces cuando empiezo, o sea, sigo estudiando, yo quería que Dios me hablara, como la serie de Don Camilo. Entonces yo hago el rosario por las noches y cuando salgo de la universidad, salía yo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, bajaba desde la 22 y me iba a las iglesias del centro de Bogotá. Entonces ahí estaba la iglesia del Señor Caído, la iglesia del Señor de la Buena Esperanza, y había otra iglesia que no recuerdo cómo se llamaba, que casi no la abrían, pero yo ya le había cogido el horario, entonces yo me iba a las tres iglesias quedaban muy cerca, casi que en un triángulo, solo eran por cuadras que las dividía. Entonces yo me iba a la iglesia del Señor Caído y me sentaba ahí, Ujú. y yo veía allá al Señor Caído, y yo, háblame, como en la serie, yo necesito que me hables. Sí, Y él, el y muñeco. yo, sí, o sea, la estatua ahí. Y entonces yo decía, no, pues este debe ser porque está muy caído. Entonces me voy al otro y el otro era el Señor de la Buena Esperanza y él estaba sentado con una caña aquí y la corona de espinas y yo iba y le decía, necesito que me hable. Y empieza esa necesidad de escuchar a Dios. Ujú. Entonces, pues me vuelvo más, o sea, yo odiando todo eso me vuelvo más ritual porque haciendo el rosario y yendo a las iglesias a buscar, a hablar de Dios, pero ese fue mi punto de quiebre porque fue la necesidad de empezar a querer a escuchar de Dios. Como si empezaras a sentir ese vacío, ¿no? Sí, Bueno, y yo sé que le hace falta una parte a la historia, ¿cierto? Y que le hace falta más del punto de quiebre porque yo sé que es solo el comienzo, ¿verdad?
estoy segura que nos hace falta que nos cuentes un poquito más del proceso. Entonces, por eso me encantaría que dejáramos esta parte hasta aquí y pasáramos a una segunda parte, porque la historia no termina acá. Pues, como yo les decía, yo conozco la historia de primera mano y yo sé que le hacen falta detalles y no queremos dejarlo sin esos detalles. Entonces, pues, este tercer episodio va hasta acá, pero entonces en nuestro cuarto episodio conoceremos la segunda parte, qué pasó, porque ese no fue el punto de quiebre por completo, o sea, es solo una partecita, para que ustedes sepan cómo termina esta historia y cómo fue que Jairo llegó a ser lo que es hoy en día, cómo fue que no se quedó ni en el ateísmo ni en la religión solamente. Entonces, pues, nos estaremos viendo el próximo viernes. No se desconecten de la historia, que está brutal.